La maestra con sus niños. Bien. Vamos a estar en Efesios 4:25. Estamos ahí. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Todos han leído el libro de Efesios? La carta. Yo recomendaría que después que escuche, porque todas las veces estamos siguiendo casi versículo a versículo el libro, que lo relea. Mira, hay dos libros clave en el Nuevo Testamento. Uno es este, que es llamado el Banco de los Tesoros del Cristiano. Ese es el libro de Efesios. Y el otro es el libro de Romanos. El libro de Romanos es la carta del Evangelio de Jesucristo explicado detalle, detalle. Si usted quiere entender la salvación en Cristo Jesús, la obra de Cristo, usted tiene que leer el libro romano. Si usted quiere saber los tesoros que tiene ahora y al futuro, los depósitos, las herencias, las propiedades que tiene el cristiano, las promesas, Efesios. Son dos libros claves en el Nuevo Testamento. Y entenderlo y creerlo y apropiarse de ello marca la vida toda. Porque eso a mí me va a dar primero, Romanos me da la seguridad de que soy salvo. Porque sé quién es Cristo, sé lo que hizo. Y este me da la seguridad de que las promesas que tengo. Y que el Señor las va a hacer cumplir. Entonces me hace andar en la vida cristiana confiado, alegre, gozoso, más allá de las circunstancias. Entonces, como introducción vamos a hacer un recorrido de lo que hemos visto y lo que dice el libro de Efesios. Es una página nomás. Veamos Efesios 1:3, comenzamos de ahí. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso, vamos a orar. Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, en tu santa presencia, Señor, queremos poner este tiempo, esta palabra, esta enseñanza de este libro, de este versículo 4:25, y todo lo que este maravilloso texto nos enseña, lo que tú has hecho, lo que tú nos has regalado, la obra que has realizado para nosotros y en nosotros. Padre, ayúdanos no solo a entenderlo, sino a amar este libro y que sea carne de nuestra carne, para que demos gloria a tu nombre, Señor. Yo te pido esto para cada uno de los oyentes, Señor. Te lo pido y agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios nos hace completos en Cristo. Cuando nosotros estamos en Cristo, nada nos falta. Alguien me falta azúcar en la casa. Me falta esto. No tengo un buen trabajo. Primero, desde el punto de vista espiritual, nos ha sido dado todo. Cuando usted toma eso, el Señor proveerá todo lo demás. Según su voluntad y no según la mía. Dios nos hace completo en Cristo, nada nos falta. Somos escogidos antes de la fundación del mundo para ser santos delante de Él. Y lo hace por amor, para ser adoptados como hijos por su propia voluntad. Ese pasaje significa que Dios nos elige no porque nosotros tengamos algo bueno, sino por su propia voluntad. Él decide. No es que nosotros tengamos algo bueno. No es que nosotros somos cristianos porque tengamos un entendimiento superior, no.
Es una obra y una acción que hace Dios soberanamente sobre los que va a salvar. En Cristo somos redimidos, que significa comprados, con su preciosa sangre, perdonados por su abundante riqueza de su gracia. Su gracia son sus regalos. Para nosotros, dándonos sabiduría e inteligencia espiritual para comprender, entender y amar las cosas de Dios. Nos revela su voluntad en Cristo. En Cristo somos herederos. En Cristo somos sellados por el Espíritu Santo. Cuando oímos y creímos el Evangelio de salvación. Somos salvos por la gracia de Dios en Cristo. Somos en Cristo reconciliados con Dios y con el pueblo judío. Somos coherederos en Cristo y copartícipes de todas las promesas que hay en Cristo Jesús. Somos llamados a vivir como es digno del llamado soberano de Dios en Cristo Jesús. Como en humildad, mansedumbre, paciencia, los unos con los otros en unidad, creciendo en la verdad que es Cristo. Ya no tenemos la mente oscurecida, ya no somos ignorantes, somos sensibles a las cosas espirituales y morales. ¿Por qué? Porque así aprendemos de Cristo. Dios en Cristo nos despoja del viejo hombre corrupto. Dios nos renueva cada día en el espíritu de nuestra mente con su palabra. Dios nos viste y nos hace nueva criatura en la justicia y santidad de la verdad. Dios nos ha dado todo por medio de Cristo Jesús. Su gracia no es abundante, es sobreabundante en Cristo. No podemos ni derecho tenemos a reclamarle nada a Dios, porque Él nos ha dado todo. Si usted lee la Escritura y usted es un creyente, tiene testimonio del Espíritu Santo, todo esto ya lo tenemos. Y tenemos una promesa de vida eterna delante y con el Señor. Esta es una promesa para los que han puesto su fe en Cristo Jesús. Esto ha sido ya dado a los que han creído en Cristo Jesús. ¿Qué sucede? Nosotros somos los que no nos apropiamos de lo que Dios nos ha dado. ¿Y sabe por qué no lo hacemos? Por falta de fe. Creemos en un Dios. Creemos en un Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que yo noto en el promedio de los cristianos, que es un desconocimiento o un conocimiento parcial o tergiversado de Dios. Queremos, Dios es amor, amén. Dios es santo, amén. Dios también es juicio. Y como dice, fuego consumidor. Y todo eso es una armonía en Dios. Dios no se carga más a la santidad que a esto, no. Nosotros lo cargamos en nuestra visión de Dios. Pero Dios es una armonía. No la radio, armonía. Dios es una armonía perfecta en todos sus atributos. No es que porque sea más amor va a ser menos juicio. No es porque sea más santo va a odiar más el pecado. No, lo odia igual. Y ese desconocimiento de ese Dios no nos hace crecer en fe. Porque tenemos un Dios casi a medida nuestra. Y algo que nos dice la Biblia que es mucho amor, mucho amor, mucho amor. Pero en la Biblia Dios, ¿qué exige a sus hijos? Cuando dicen Hebreos que Dios castiga a sus hijos, ¿para qué? ¿Para que sean buenos? No, para que sean santos. ¿Por qué? Dice el apóstol Pedro, sed santos porque Dios dice, yo soy santo. Esa es la característica más fundamental de Dios. Todos sus atributos están llenos de santidad. Entonces tenemos que tener esta visión de Dios. Y eso se trasluce en la Escritura. Si usted lee todo el primer capítulo de Efesios, ve que toda la obra de la salvación está hecha por Dios por medio de Cristo Jesús. Usted lee
¿Qué es lo que hizo el hombre? En Romanos dice, Dios mostró su amor, aún estando nosotros en delitos y pecados. ¿Qué hicimos para la salvación? Nada, solo pecar. Esa es nuestra contribución a la salvación. Entonces, entender ese Dios a mí me tiene que llevar ¿a qué? A reverencia, a gratitud y a sometimiento. Porque cuando yo tengo un Dios a mi medida, yo no me someto, le creo poco. Y miramos más nosotros lo que nos falta, lo que creemos que no tenemos, que a Dios y todo lo que nos ha dado. ¿Por qué lo ha dado? ¿Por qué? Porque es poderoso. Su amor a los que Él ha salvado es incondicional. Él no va a perder ninguno de los salvos. Es mentira eso, que Él pierde gente. No va a perder a ninguno. Entonces Dios decidió darnos todo a los que escogió en Cristo antes de la fundación del mundo y lo hizo según el puro afecto de su voluntad, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Y todo esto es ¿para qué? Para su gloria. No es para gloria nuestra. La obra y la salvación es para gloria del Señor. Gloria, dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Su generosidad, su manifestación magnánima de salvar pecadores perdidos. Él soberanamente decidió darnos su amor, incondicionalmente para su gloria. El Dios Padre que envió a su Hijo Jesucristo es el mismo Dios del Antiguo Testamento que salvó a Israel e hizo juicio. Nosotros tenemos un Dios que es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Porque hay algunos que dicen, no, el Dios del Antiguo Testamento, pura guerra nomás. Y el Dios del Nuevo Testamento, puro amor. Mentira. Porque es el mismo Dios. El mismo Dios que a través de los profetas anunció la venida de Cristo. Y salvó a Israel. Hizo juicio a Israel, pero mantiene las promesas. Veamos Isaías 43 del 10 al 13. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creéis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Es una declaración de la soberanía y el todo poder de Dios frente, gracias hermano. Yo soy antes del tiempo, eso es el día. Fuera de mí no hay Dios. Y no hay quien salve sino yo. Por lo tanto, Jesucristo es Dios. Por otro lado, tenemos que considerar que el Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se reveló por su palabra. Isaías 42, 21. Jehová se ha complacido por amor de su justicia, en magnificar la ley y engrandecerla. Por amor a ser justo, por amor a ser recto. Yo no les he dicho cosas ambiguas, eso está diciendo. Por amor a eso, yo engrandecí mi palabra. Es decir, la glorifiqué. ¿Para qué? Porque la palabra refleja los atributos y el carácter de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo conozca a Dios a través de qué? De su palabra. En el Antiguo Testamento, Dios exaltó su palabra cumpliendo exactamente las promesas y juicios que Dios le había revelado a los profetas y a los líderes del pueblo de Israel. Todo se cumplió. Y el pueblo de Israel tenía testimonio que la palabra que había dicho Dios a Israel se había cumplido. Sí, dice Josué, sin faltar ninguna de aquellas palabras que Jehová ha dicho.
Y en el Nuevo Testamento la máxima revelación y exaltación de la palabra de Dios fue la palabra encarnada, que murió en la cruz, resucitó, ascendió y está a la derecha de Dios Padre. Es Cristo. Y tenemos el testimonio de Cristo en el Nuevo Testamento. Cristo es la palabra encarnada. Tenemos mucho más que Israel. Mucho más. Entonces, aquí quiero llevar, ore y oremos que el Espíritu Santo lleve este conocimiento que tenemos de Dios y haga crecer nuestra fe. Porque es una obra del Espíritu Santo. Porque si nosotros limitamos al Espíritu Santo solo al conocimiento de aquí, y ese conocimiento tiene que pasar acá e invadir todo nuestro ser. Invadir, por decir, cubrirlo, para ir cambiándonos. Para que nuestra vida honre a Dios. Y hasta el momento, antes de llegar a Efesios 4:25, el apóstol ha dicho todas las cosas que en Dios tenemos. Ha dicho todas las cosas que, como andábamos antes, ahora no debemos andar. Y aquí entra, digamos, por lo cual dice, desechando la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo. Entonces, ¿debido a qué? La obra que ha hecho Dios en ustedes, ustedes no pueden estar hablando mentira. Y les dije la otra vez, esta es una carta circular para varias iglesias, porque habían problemas en las iglesias. Habían problemas precisamente de gente que no vivía, no estaba dando buen testimonio. Vamos a ver qué significa la mentira. La mentira no es solo decir falsedades. También mentira es agregar o exagerar algo que es verdad. ¿Quién agregó algo en la Biblia? En Génesis 3. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llamaba la mujer? Eva. ¿Qué dijo Eva? Del árbol del fruto del bien no podemos tocar, no podemos comer ni tocarlo. Dios no le había dicho eso. Entonces eso es mentira. ¿Por qué? Es un agregado a algo que Dios no ha dicho. Y lo está diciendo como si Dios lo hubiera dicho. Y el diablo, aquí te pillé. Entonces, eso, exagerar cosas que pueden ser hasta buenas, pero no son verdad. Y eso es mentira. Las trampas, ¿cuáles son las trampas? Decir falsedades con algo de verdad. Por ejemplo, los predicadores de la prosperidad hablan de la prosperidad, citan un versículo, citan a Cristo, algo de verdad dicen, fuera de contexto, y meten su teología. Entonces, pero cita la Biblia, mira, qué bíblico que es, no tiene idea. Eso es mentira. O cuando uno trata de justificar un comportamiento con un versículo, lo tira de las mechas, el versículo no está diciendo eso, pero lo saca ahí, va. Eso es trampa. Eso es mentira. Hacer promesas que sabemos que no vamos a cumplir. Todos hemos pasado por eso. No, yo te prometo, pero sabe que en el fondo de su corazón eso es mentir. La traición de una confidencia. ¿Cómo se llama la traición de la confidencia? El correo de las brujas. ¿O no? Porque de eso se trata. ¿Ya? Excusas falsas por conveniencia. Por ejemplo, yo me excuso con el hermano, porque el hermano tiene siempre me invita a su casa y tiene una bonita casa. A veces hacemos eso. Y eso es mentira. El Señor nos pone en alerta sobre una mentira. Cuando dice en Mateo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿De qué está hablando? Que hay mucha gente que dice, Señor, Señor,
pero al Señor no le obedecen nada. Entonces eso es mentira también, porque el Señor lo tiene de aquí para afuera, no es de acá. Lo mismo con el pastor. Mira, mi pastorcito, y este es el pastorcito brasa. Pero el pastor le dice algo, ya, sí, no le hacen caso para nada. Hacen lo que quieren. También es mentira. Esa es nuestra naturaleza caída. Somos mentirosos de verdad o sinceramente mentirosos. ¿Ah? Jeremías 17, 9, 10. Jeremías 17, 9, 10. Amén. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Según el fruto de sus obras. Y el fruto de las obras viene de un corazón. Corazón, el engañoso es el corazón. ¿Por qué? Porque el hombre no conoce su corazón. Se hace leso solo. ¿Cuántas veces nos hemos hecho lesos solo? Hemos prometido cosas sabiendo que... Entonces, nosotros, ¿y quién conoce el corazón? Es solo el Señor. Solo Dios dice. Nosotros tenemos una enorme capacidad de mentirnos a nosotros mismos y creer nuestras propias mentiras y comunicarlas como verdad. Y nos cubrimos. Cuando mentimos, somos en ese momento verdaderos hijos del diablo. Juan 8:44. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Está hablando que la naturaleza intrínseca del diablo es la mentira. Por eso cuando nosotros mentimos, somos el momento en que somos más parecidos al diablo, ¿sabes? Porque nos mentimos a nosotros mismos, mentimos a los demás. Y a veces siendo cristianos, mentimos a los hermanos con estas actitudes. Que a los ojos de Dios son mentiras. Satanás miente sobre todas las cosas. Miente acerca de Dios, de Cristo, de la vida, de la muerte, el cielo, el infierno, las escrituras, el bien y el mal, y todo lo demás, incluido, miente sobre sí mismo. Segunda de Corintios 11, del 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La condenación eterna, según sus obras. Es que miente sobre sí mismo. ¿Por qué se presenta como ángel? Él no puede presentarse como el Satanás, con su verdadero carácter, porque sería rechazado. Entonces tiene que mentir. Y se presenta como ángel de luz, como la Virgen María, como el santo San Expedito que apareció por ahí. Pero eso es mentira, porque la naturaleza del diablo es mentira. Nosotros tenemos esa tendencia porque nuestro orgullo, nuestro ego siempre se cubre, se defiende, no quiere ser descubierto en una mala actitud o una mala posición. Y por ego nosotros mentimos.
Y para mantener una mentira hay que seguir mintiendo. Y es más fácil pillar un mentiroso que un ladrón a veces. Pero esa gente dice que sabe que está mintiendo, ellos van de nuevo y cuentan otra mentira. Es nuestra tendencia, esté atento, estemos atentos a cómo está nuestro corazón respecto a esto, respecto a Dios. Respecto a Dios le podemos decir muchas cosas, pero Dios sabe lo que hay en nosotros. A los hermanos, al pastor le pueden contar cualquier cosa, todos van a creer porque lo está diciendo él. Porque no vemos el corazón. Pero al tiempo podemos ver el fruto. Y si eso es lo que está diciendo es verdad o no. Todo sistema religioso fuera de la Biblia y de Cristo está construido sobre la mentira, con algunas incrustaciones de verdad, que pueden ser científicas o bíblicas. ¿Por qué sobre la mentira? Porque se basa en los deseos humanos. ¿Y qué dice la Biblia sobre el corazón humano? Engañoso es el corazón. Toda doctrina, toda religión, todo culto fuera de la Biblia se basa en deseos que hay en el corazón humano. Por lo tanto, están basados sobre ¿qué? Sobre la mentira. Con algo de verdad. Con algo de verdad. De cualquier tipo. Entonces mucha gente se guía, debe ser. Entonces, eso es verdad, sí. Todo lo demás debe ser verdad, entonces. Razonamos así, ¿no? ¿Cierto? Y somos tirados de acá a doctrinas falsas. En la totalidad de las religiones hay salvación universal. Por obras, no existe la condenación eterna, y si hay juicio, siempre inventa un método de salvación o muerte sin sufrimiento eterno. ¿Se han fijado en eso? Usted el día que comience a examinar las religiones, van a ver que el sistema de salvación y de condenación no tiene nada que ver, toma palabras, algunos conceptos de la Biblia, pero no es bíblico. Por ejemplo, los mormones niegan el infierno, los testigos de Jehová, perdón, niegan el infierno. Y el Nuevo Testamento habla del infierno. Apocalipsis dice, habla del infierno, del lago de fuego. Pero ellos dicen no, porque Dios no puede tener criaturas para el sufrimiento eterno. Mueren, ya no existen más, se aniquila el alma. Mentira. Pero se fija que está basado en algunas ideas, algunas palabras de la Biblia, pero para construir toda una teología completamente diferente. ¿Basada en qué? En que el hombre no le gusta sufrir. ¿Cómo me voy a ir a la condenación eterna? Está que en el deseo del corazón. Los mormones, que tienen la teología de que tener muchas esposas es la bendición, no solo una bendición, es un mandato de Dios. Para reproducir hijos que van a dominar y a controlar los planetas, el universo. Dice, bueno, bonita la religión, puedo tener 3, 4, 5 esposas. Es el mandato de Dios. Lujuria, adulterio. La Biblia no dice eso en Génesis. Dice un hombre y una mujer. No dice, no le hizo a Adán 2 mujeres, 3, ¿no? Ni a Eva le hizo 3 hombres, ¿no? Pero se fija que va en el deseo del hombre. Entonces todo eso, si usted lo examina, si usted algún día agarre Biblia, tome Biblia. Y van a usar muchos conceptos de la Biblia, pero tome Biblia, te permanezca ahí. El corazón humano aborrece el juicio a su pecado. Le da asco la condenación eterna. Rechaza un Dios soberano que hace juicio. Entonces el diablo le ofrece una religión a la medida de los deseos de una humanidad caída. Eso es. ¿Y está basado en qué? Si está basado en los deseos del corazón del hombre, y el corazón del hombre, ¿qué dice la Biblia? Engañoso es.
Mire, la mentira está tan difundida. Yo noté todo este texto de un pastor gringo. Él escribió lo siguiente: desde la caída de Adán y Eva, que creyeron la mentira de Satanás, que entre paréntesis, y seréis como Dios, la raza humana hasta hoy depende tanto de la mentira que si de repente recurriera a decir la verdad en todo, el modo de vida del sistema actual entraría en una gran crisis. Si los líderes mundiales empezaran a hablar solo la verdad, con toda seguridad el resultado sería la Tercera Guerra Mundial. Yo cuando le dije, es sorprendente, pero si uno lo piensa detalladamente, tiene coherencia, es posible. Puedo mostrar un par de ejemplos. Hay tanta mentira, una sobre otra, que las organizaciones sociales, los negocios, la economía, los gobiernos, están fundamentados en la mentira, que el día que digan la verdad, el sistema mundial se desintegrará. El resentimiento y la animosidad no conocerían límite, y la confusión sería de proporciones inimaginables. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerda del espionaje norteamericano y salió en los diarios que espiaban a la presidenta alemana, a la presidenta del Brasil, al gobierno italiano, al gobierno francés, y todos alegando, ¿cómo? Incluso el teléfono privado de los presidentes? ¿Qué dijo Obama? No tenía idea. Mentira, bro. Mentira. Porque ¿sabe cuál es la política de todo gobierno? Es que ante una crisis es como el ajedrez, el rey no puede ser tocado. El presidente no puede ser tocado. Hacen caer un funcionario, una comisión, parlamentario, un asesor, cae. Pero el presidente no puede ser tocado. Imagínense que Obama dijera, sí, perdonen, te embarramos, nosotros los teníamos a todos infiltrados. ¿Se imaginan la crisis que se abre? ¿Ah? Y ese es un ejemplo nomás. Les tengo otro. El caso de la ley Zamudio, los derechos de las minorías. En esa ley están incluidos las minorías étnicas, las minorías religiosas, las minorías sexuales, las minorías raciales. Pero los más grandes promotores de esta ley no fueron las etnias, no fueron las minorías religiones, no fueron las minorías raciales, fueron las minorías sexuales, fueron los homosexuales. ¿Por qué? Estamos luchando por las minorías, y ellos incluían. Esto es como hacer pasar el veneno en medio de una torta. Si se comen la torta, comen lo que hay adentro, que hay un poco de veneno. Porque si decían, nosotros estamos interesados porque queremos llegar al matrimonio igualitario, nadie le hace caso. Ahora que le aprobaron la ley, ahora hablamos del matrimonio igualitario. Se construye sobre la mentira. Este jueves y ayer hablamos algo de lo que nos han dicho los homosexuales. Los problemas sanitarios por las prácticas homosexuales. Y problemas sanitarios que ellos son contagiables. Sobre todo si trabajan en productos alimentarios, camareros. Pueden contagiar a otras personas. Problemas de pedofilia. Más del 50% de los homosexuales han practicado la pedofilia o son pedófilos. Ellos no han dicho eso. Entonces, todo se construye ¿sobre qué? Sobre la mentira. Imagínense que digan la verdad, digan, sí, la mitad de estos son pedófilos. No les aprueban nada. ¿Quién se va a atrever? Nadie. Entonces, todo el sistema está construido ¿sobre qué? Sobre la mentira. Entonces, hermanos, la mentira es grave a los ojos de Dios. Es gravísimo. Porque nos asemeja al diablo. Y dificulta una relación, sobre todo entre los hermanos.
usted tiene que apoyarse en el Señor. Que Él trabaje esos corazones. Nosotros no tenemos ese poder. Si es verdad, Señor, tú sabes que es verdad, te lo entrego a ti. Porque uno puede gastar la vida tratando de convencerlo. Pero si no quieren ser convencidos, no lo quieren creer por interés, por lo que sea. Afírmese en el Señor. Usted no tiene el poder de cambiar su corazón. La palabra del Señor sí. Confíe en Él. Entréguelo al Señor. Bien. Efesios 4:25. ¿Qué más dice? Leamos de nuevo el versículo. Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Ya, dejémoslo ahí nomás. Hablar verdad cada uno con su prójimo. El prójimo aquí, ¿quién es? Y con el contexto de la carta es los hermanos. Pues está dirigida a la iglesia de Éfeso y es una carta circular para las iglesias de alrededor. Entonces, la verdad tiene que ser la vida del creyente en contraste con ¿qué? Con la mentira. Decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. ¿Se acuerdan de eso en las películas gringas? ¿Ah? Los tribunales, ¿ah? Y todos mienten descaradamente ahí. Entonces, Pilato respondió a Jesús, ¿qué es la verdad? Jesús recibió esa respuesta de Pilato a la afirmación de Jesús que decía, y para esto he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato, ¿Luego eres tú rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Cuando habla de la verdad está hablando de Dios Padre. Yo vine a dar testimonio de la verdad, o sea, del Padre. Y todo el que dice, todo aquel que es de la verdad, es decir, es de Dios, oye mi voz. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La verdad es Cristo, porque Cristo es Dios. Es la palabra encarnada. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nosotros dijimos anteriormente que Dios exalta su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra refleja su carácter. Entonces cuando dice Jesús, el Señor Jesús dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, en Dios Padre nos santificamos por medio de su palabra. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, es el Espíritu de la palabra, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. O sea, aquí está hablando de que esos 3 versículos hablan de la Trinidad. Trinidad, que es Dios, un solo Dios y 3 personas, es la verdad. Hablar verdad entonces es andar en comunión con Dios en Cristo Jesús por medio de su palabra en el poder del Espíritu Santo. Porque yo no puedo andar en la verdad con mis propios medios, porque mis propios medios son carne. Tengo que andar en obediencia, en sometimiento a Dios por medio de su palabra.
algunas consideraciones. Pero decir la verdad no significa contar todo lo que sabemos. La veracidad no es contraria a la confidencialidad. Si alguien le viene a decir, mire, yo necesito hablar contigo esto, pero no quiero que lo cuente. A menos que sea un pecado grave que esté involucrando muchas personas. Entonces ya no, es necesario, digamos, esto, hablarlo ya no es privado, no es confidencial. Se sale de esos márgenes. Pero a veces uno necesita comunicar algo a un hermano, o un hermano necesita comunicar algo a uno que necesita que sea un tratamiento especial, confidencial. Entonces, enamora la verdad, yo lo voy a contar a todo el mundo. No, eso es cagüín. Eso no es amor a la verdad. Después, se nos exige decir todo lo que sepamos sin considerar el efecto que esto tenga en las personas, que puede llevar a confusión, a desánimo o a no entender todavía. Por ejemplo, Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Claro, no les podía decir todo lo que venía adelante, porque ellos, ¿qué esperaban? Hechos 1:6-8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Mintió el Señor Jesús ahí a sus discípulos? No. Porque no podía revelarles lo que venía, porque no podrían soportarlo, sobrellevarlo, entenderlo. Los podría llevar a confusión. Ellos con el tiempo, y sobre todo con el apóstol Pablo y algunas las cartas del apóstol Pedro, ellos fueron entendiendo el tiempo que se estaba abriendo. Aún así, y el mismo apóstol Pablo escribe, es decir, cuando habla del rapto de la iglesia, primero los que duermen en Cristo, después nosotros, los que estamos vivos. O sea, ellos esperaban en ese tiempo la venida del Señor por su iglesia. El Señor no les reveló la distancia de tiempo. ¿Por qué? Porque no podrían sobrellevarla, no podrían soportarla, podría ser peligroso. La misma revelación desde Génesis hasta Apocalipsis es progresiva. No dice todo, insinúa algunas cosas que los profetas no entendieron y que se vinieron a entender cuando vino Cristo. Entonces a veces, por amor a la verdad, decir cosas que todavía la gente no está madura o todavía no es necesario que conozcan. Eso no es amor a la verdad. Eso se llama ser desbocado nomás. La verdad debe ser acompañada con sabiduría y mucho amor. Miren, hermano, una verdad sin amor, usándola como hacha, es peor que una mentira, ¿sabes? Porque una verdad dicha con odio, dicha para partir un hermano, puede ser hasta destructivo. Entonces, el Señor Jesús siempre habló, dice, la verdad con amor. Y en los tiempos justos, sabiduría. ¿Y dónde obtenemos esas cosas nosotros? De la comunión con el Señor. De la comunión con el Señor. La sabiduría no viene de nuestro corazón. Viene de la comunión con el Señor. La verdad tampoco nos descarga nuestros sentimientos heridos y resquemores sobre las personas que nos disgustan. El desahogo de esos sentimientos sobre una persona, aunque siendo verdad, es un acto carnal, ególatra, caprichoso y autojustificatorio. Y tiene la expectativa que esos sentimientos a desahogarse desaparecerán y que se restablecerá la relación.
con la persona, lo cual es un engaño. Si yo siempre descargo mi rabia con alguien, ¿sabe que eso crece? Eso ya después se transforma en un hábito de relaciones. Si yo me disgusto y le grito a la persona, eso se transforma en un hábito. Y lo hacemos cada vez. Porque hay que desahogarse para... No, mentira. Mientras más se descarga, que ha descargado, más se llena después. Y hay alguien que se encarga de llenarlo de eso. Lo único que logrará será herir a la otra persona y no resolverá su sentir sobre esa persona. Generalmente nuestro resentimiento con las otras personas es por orgullo herido. Y el desahogo es devolver la mano. Devolver la mano y tratar de sanar nuestro orgullo herido. Engañoso es el corazón, dice Jeremías. En ese caso significa que no hemos permitido a Dios que trate nuestros sentimientos para cambiarlos. Eso es lo otro. No es solo acá, es acá también. Cuando yo oro, y esta es experiencia personal y se lo he dicho varias veces, yo odiaba personas, el Señor me puso a orar por esas personas. Yo terminé orando por bendición para ellos. Yo cuando los hermanos digo, ore por esa persona, yo sé que les da, pero repugnancia incluso. Ajá. Pero nadie puede odiar por la persona por quien ora. ¿Sabes? Termina amándola. Y eso es lo que quiere el Señor. Porque el Señor aún a nosotros, que nos ama incondicionalmente, aun cuando nos mandamos tremendos pecados, Él nos sigue amando. Filipenses 2, 3, 8. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Muchas veces nosotros decimos, sí, el parámetro, nuestro modelo es Cristo, el Señor, amamos al Señor. Pero en esa parte, pucha que no le damos bola. Él se humilló. Y dice, considera al otro superior a ti. Cuando en nuestro corazón nos consideramos superiores, juzgamos a los demás y actuamos como si todo lo nuestro es bueno o es verdad. Pero cuando considero a mi hermano superior a mí por la gracia de Dios, voy con la verdad en amor. Gálatas 6, 1, 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? ¿Cuál es la ley de Cristo? A ver, por aquí va a aparecer. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. ¿Cómo nos ama Él? Incondicionalmente. Eso. El cristiano no es instrumento de mentira, es decir, no es instrumento del diablo, sino que su vida y su hablar deben testimoniar la verdad en amor y sabiduría. 4:25, la última parte del versículo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Es así o no?
porque somos miembros los unos de los otros. Esa es una forma que usa el apóstol Pablo de hablar del concepto del cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros dependemos de cada hermano, de cada hermana. Y todos dependemos de Cristo, que es la cabeza. El concepto es de cuerpo. El cuerpo debe obrar coordinada y armoniosamente para que sea eficiente. El cerebro le manda una orden a los pies. Camina hacia allá. Y los pies. Este está enfermo. Está loco. Cerebro, Y los pies caminan para allá y dicen, no, yo quiero ir para allá. No le obedece al cerebro. Entonces este tiene un trastorno. ¿Cierto? Bueno, en la iglesia pasa eso. Cuando no hay esta unanimidad, cuando no hay este concepto de cuerpo, que yo dependo de mi hermano depende de mí, y todos dependemos mutuamente, todos de cada uno de nosotros y todos de Cristo. Cuando no practicamos eso, es un cuerpo enfermo. Es una parálisis y habla de un cuerpo enfermo. La iglesia no puede funcionar como Dios quiere si sus miembros se mienten, no dicen la verdad unos a otros sin honestidad y amor. No nos podemos ministrar, que significa servir, unos a otros, y menos con los de afuera de la iglesia, si no hablamos verdad en amor y sabiduría. ¿Qué nos brinda eso? ¿Dónde lo obtenemos? ¿Cuál es la fuente? La palabra de Dios, la comunión con Cristo por medio de su palabra. Efesios 4, 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ese pasaje 2 veces dice en amor, en el amor de Cristo. Porque el crecimiento, el desarrollo de la vida espiritual es en el amor de Cristo. Que nosotros lo podemos vivir en la comunión con Cristo. Con la comunión con Cristo entendemos al hermano, mi hermano que también es hijo de Dios, que el Espíritu Santo también está en él y que también tiene debilidades como yo las tengo y nos necesitamos y los dos necesitamos a Cristo. Ese debe ser. Y lo que hace el apóstol Pablo, es decir, este llamado, esta apelación, esta exhortación que hace, ustedes no pueden vivir de esta manera, tienen que vivir así, así, así. ¿Por qué? Por lo que nos ha dado Dios en Cristo Jesús. Por todo lo que hemos recibido. Dice, digno del llamado. Podría traducirse, digno de todos los regalos que habéis recibido por Cristo Jesús. Pero a veces no se notan. Y hay que cultivarlo. Ese es el llamado. Oremos. Padre eterno, Padre misericordioso, tú conoces nuestros corazones. Tu palabra y nuestra vida nos dice que solo tú conoces la verdad que hay en nuestro corazón, que es muy engañoso. Por eso siempre tú nos llamas a la comunión con tu palabra, porque tu palabra es verdad. Yo en estos momentos solo te podría decir que pedirte perdón, Señor, porque tantas veces hablamos cosas de nuestro corazón, sin considerar tu opinión, tu palabra, tu obra que has hecho y haces en nosotros, Señor. Y no honramos tu nombre. Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, por amor a Cristo, perdona, limpia nuestras almas. Pon este profundo deseo de la comunión con Cristo por medio de tu palabra en cada uno de nosotros, Señor, cada uno de los que estamos aquí, Señor. Ayúdanos, Señor, en esto. Invocamos, Señor, Todopoderoso Espíritu Santo, para que tu obra de gloria y honra tu nombre en nuestras vidas. Padre eterno, Padre misericordioso,
Te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.